going a little bit way deeper than I could ever describe it. But what it is and what it seems to be an interface between the information field and between our human bodies. It seems to be something that can understand and analyze frequencies that are really useful, that are really basically beneficial for us in the state. So maybe you can give us, and thank you so much for being here, a little bit of an idea of what actually is the information field. What are we doing when we're using this device? What is happening when we use an aura analysis, when we have databases of buffalo remedies? I'm not asking you too many questions at the same time because I think you're busy explaining the information field. So first of all, thank you so much for being here, and maybe word to you, Marcus. Thank you, Frank. It's Max, sorry. Max, it's like Max. Always when we met first time in Bangkok, I already saw that you asked more questions than everyone else, and I like this aspect of you. And I saw that you're really serious because in the beginning I thought people who are meeting in this network marketing industry, they are really superficial, but yeah, this kind of questions, this kind of deep questions are really what I really like, and I love to talk about exactly what you asked me. What is the information field? I mean, I think my life journey is about finding this out and finding different deeper aspects of the information field. Healy, I have one here. Someone gave me this beautiful case for putting it around the neck, so I can have my Healy always with me. Healy is actually meant to, as you said, to connect us to the information field. And this connection to the information field is nothing else than a connection to ourselves, because I consider the information field to be communicating through our manifest existence. Because our body in itself, and this I believe very strongly, our body in itself, just for itself, just with its material composition, won't be able to live. The life force is deeply behind the consciousness. And the consciousness of the self communicates to our bodies through the information field. And the information field communicates to our bodies through frequencies. So that's the line. It's the self, it's the consciousness, it's the information field, it's the frequencies. And the frequencies, they're creating within our living matter of our organism, they create coherence. They make all the different hacen códigos y moléculas, composiciones y hacen oscilaciones porque nos da una expresión de la energía del cuerpo a nuestros cuerpos, y es una coherencia, y esta coherencia se muestra en nuestros biofotones, en nuestras mentes, es la fuerza de la vida, es lo que es el espíritu, es lo que se comunica, es una cascada de información, el campo de información. ¿Y qué es exactamente el campo de información? Es muy difícil en una manera objetiva, pero veo que Albert se está riendo porque hay una razón para ello. En la manera en que yo podemos platicarlo en nuestro lenguaje es que hablamos sobre algo, es un sujeto y un objeto, es una manera de pensar, no pensar, pero es ponerlo todo en una lógica clara, es básicamente separar la realidad y ser subjetivo entre la conciencia, la subconsciencia, lo objetivo y lo que es inmaterial. Y el campo de información es lo que precisamente está en medio. Si vivimos realidad y entre algo realístico, dividimos la realidad y la conciencia meta, es un objetivo de la ciencia que se pierde en el campo de información. Necesitan compaginar, entonces, muy claramente, es todo lo que tú ves en el espacio, es meta, es energía, es mucha energía, es mental, y hay un reconocimiento sobre el sujeto, sobre las cosas. Él dice, no hay nada más, es cognitance o la extensión de este. Y yo digo, no, es algo tercero. Hay, como decía, es que no existe, no, pero sí existe. El campo de información mantiene
es lo que la ciencia está basado en obtener objetivamente cosas verdaderas, independientemente de cuál sea el sujeto. Si tú creas una realidad que se borra ese sujeto, estás perdiendo no la mitad de la realidad, estás perdiendo la vida por sí mismo. Entonces, conciencia, estás luciendo un aspecto y la ciencia es un objeto que hace que vengan together, juntos. Es lo que es el campo de información entre lo que muy importante es para mí mi vida, la misión de mi vida es desarrollar una nueva ciencia que solo puede describirse entre llamar la energía de la vida, prana, en China se llama chi. En la conciencia han hecho que se puede describir. Ahora tenemos una ciencia emergente que también está describiendo este fenómeno que describe lo que está pasando en nuestro alma y está haciendo una sombra en la materia. La energía de la vida es una concha de lo que está pasando en la vida. Lo que está haciendo esa sombra entre la mente y la vida. Yo escucho la vida, energía, y luego tenemos a 500 gentes viendo este mensaje. Es impresionante. Quiero no pueden entrar más de 500, pero pudieran entrar hasta más. Ahorita tengo todavía 500. Antes de pasárselo a Alberto, quiero que ustedes, una conversación que han tenido ustedes, el nombre de esta llamada se llama La Ciencia y la Realidad. Y estas ideas fundamentales es un concepto que viene de una background, de un atrás. Entonces, lo que estamos haciendo es lo que querés demostrar en la ciencia que es posible. Y si entiendo correctamente, en la ciencia estamos usando diferentes palabras, terminalidades que explican la misma. Ahorita estoy escuchando de vida, energía. Yo recuerdo que nuestro cuerpo es un cuerpo electrónico que tiene microvoltajes y que nosotros se combina 330 trillones de células y somos algo, un hombre, una persona, un poderoso ser energético. Entonces, quiero pasar ahorita, y no puedo esperar ahorita para que lo conozcan, el doctor Albert Garoli es un genio, que lo que pone las cosas juntas de diferentes niveles. Yo estoy viendo que ya están compartiendo unas imágenes. Gracias, doctor. Gracias, Max. Gracias. Gracias, Marcus. En poco tiempo, puesto de una manera perfecta la idea de esa sombra que le da el espacio para que la energía se pueda expresar por sí mismo. Me encanta. Me encanta lo que dice Marcus porque es una persona muy original. Lo que estamos tratando de hacer es crear un puente entre lo que es bioenergía y la medicina. Lo que hacemos todos los días, los parámetros para analizar a la gente, es una experiencia impresionante, hermosa. Para conocer a Marcus el año pasado, para mí fue una oportunidad impresionante y puedo ver qué tan serio él es en su misión de vida, porque ha compuesto varios productos que están cambiando la vida de muchas gentes. Y la meta es crear este paradigma que Marcus le llama, es encontrar la verdad del campo de información, y esto es lo que me encanta de lo que él hace. Lo que él nos ha definido es lo que es el objetivo, el objeto y la ciencia, la espiritualidad. Y no es lo opuesto. Hay un emparejamiento perfecto. Es a veces la razón por la que no se pueden mezclar, pero lo podemos usar. Podemos usar los dos para integrar el paradigma perfecto de un enfoque sistemático y un acercamiento sistemático. Puede ser subjetivo o objetivo. Lo que Marcos está diciendo es un aparato que utiliza energía, claro,
porque usa energía eléctrica, pero también está buscando información que es dependiente del usuario. Como Marco estaba describiendo el cuerpo, podemos analizar el cuerpo, podemos analizar el cuerpo, pero si hacemos un completo análisis de lo que es el cuerpo, habrán 28 elementos en la tabla periódica, de los cuales algunos son mayores elementos, el óxido, el carbono, el hidrógeno, el nitrógeno, es construir los aminoácidos, proteínas, pero de nuevo, entre más ves estos elementos, menos vas a encontrar lo que es la vida. Pero si tú tienes el oxígeno, tienes, lo que es cómo manejar la inteligencia, de lo que los ciclos, y cuando tú te duermes y te vas a dormir y te despiertas, cuáles son las emociones que experimentamos en este tiempo, es un campo para poder nosotros mejorar. Necesitamos aprender más de y conocer más de estos campos. Lo que ha hecho Marcus ha sido un gran inspirador de la ciencia, Aristóteles, de la ciencia ancestral de los últimos 2000 años. Y Aristóteles básicamente era un observador, una persona, un filósofo muy listo, muy inteligente, que dijo que las personas que están viviendo en nuestro cuerpo tienen una meta, y es que cuánta energía produce. Por ejemplo, cuando hacemos un electroencefalograma, cuando la persona está muy relajada y no tiene ninguna intención, no tiene ninguna meta, está nada más en estado de presencia, ellos están generando una frecuencia de 10 Hz, 10 ciclos por segundo. Cuando entran a un estado en trance, a un estado de tita, entonces ven cosas, son subjetivos, el punto de vista de ellos cambia, y de acuerdo a la frecuencia, crece. Hemos aprendido que hay un ensamble interno en energía, y la energía, por ejemplo, es muy fuerte en el corazón. Si tú mides la energía del corazón en watts, es como un motor eléctrico que funciona, que ayuda mucho el agua y el oxígeno para que pueda funcionar, pero la electricidad también hace la diferencia. No es necesariamente lo directo, corriente directa como tenemos hoy en día, pero es muy importante las frecuencias y los ciclos. Diferentes frecuencias crean diferentes sincronizaciones, como cuando tú sincronizas o ajustas a una música, nos vamos a permitir entender cómo nosotros nos enfocamos o entonamos en una frecuencia. Lo que Marcus dice es que esto es como le decía Nikolai Kozyrev, el científico ruso, decía, básicamente, si eso existe, tenemos nuestra información de nuestra blueprint, o sea, nuestros planos. Es un plan que crea coherencia, y los órganos generan una imagen, y esa imagen crea un mapa. Y entonces vas a tener ladrillos, cemento, tienes todos los cementos, pero el plan total que necesitamos para usar y crear cosas específicas o algo específico es el campo de información. Y lo que usas, el cemento, los ladrillos, el cobre para los cables, todos estos tienen una meta, y todo esto va inclinado. La meta de las ventajas es para proteger que los aires que se pueda ver para afuera, no para adentro. Todo lo que nosotros hacemos en la antigüedad es que la meta de cualquier órgano o célula, la meta del hígado es diferente a los riñones, el del corazón es diferente a lo del cerebro, pero todos los órganos están sincronizados y es una unidad armónica,
lo pueden ver, es el paradigma de todo esto, es cómo vamos de un un plano a asemblar un objetivo y lograr a tener el cuerpo. Esto lo que vamos a hacer es un paradigma de la energía. Y eso viene antes del plano del campo de información. Podemos poner energías y podemos ver qué frecuencias está cuando estamos escuchando música, cuando estamos haciendo una fórmula matemática en la computadora. Todo esto están sujetos a los estados en cómo están. Si estás tú relajado, estás generando cierta frecuencia, que son impulsos eléctricos, descubierto por Hans Berger, es un alemán científico, el alemán, que tuvo una intuición acerca de esto. Él quería lo que estaba pasando y descubrió algo muy importante. Y sabemos cómo hacerlo hoy. Y sabemos cómo ponerlo en información. Lo que queremos es entender qué es lo que información regresa una forma, porque la forma se hace a través de una célula y esa es la función de la célula. Tenemos una memoria y tienes un núcleo y si pierde la función, entonces pierde la creatividad. Todos los órganos tienen información y energía. Último slide. Que tiene un poco más de claridad todo esto. De nuevo, tenemos microcorrientes y energía infrarroja que nuestro cuerpo genera calor, que cuando nuestro cuerpo está muy frío, hay cambios de energía en nuestros cuerpos, se aceleran las frecuencias y los dos van juntos. Tenemos que producir el calor recto para que nuestro cuerpo funcione correctamente. Nuestro cuerpo tenemos un código bioeléctrico que nuestro cuerpo entiende que está correlacionado para que trabajen todos los órganos de nuestro cuerpo. Desde nuestro completamente organismo, vamos desde las células a un embrión para que se desarrolle un humano. Electricidad, la microelectricidad, guía más generación. La electricidad es producido en órganos y se llama bioelectricidad. Cuando se produce la vida, se queda biogénico. Gracias. Marcos, ¿todavía estás aquí? Aquí estoy. La pregunta es, quiero saber qué es lo que te hizo a ti crear el Healy con las frecuencias que están realmente entrando al campo de información y checar las frecuencias, como nosotros sabemos, por ejemplo, en nuestras discusiones, ciertas frecuencias para las ondas cerebrales, para nuestro cuerpo, cuando vemos el campo de información, ¿qué hace esas frecuencias? ¿O cómo podemos describir que estas frecuencias selecciona el Healy, que son las mejores para nosotros? Que, por ejemplo, las frecuencias normales que conocemos, unas ondas del cerebro, ¿cómo lo encuentra el Healy en el campo de información para poder aplicar y lo que necesitamos ahorita en este momento? Muy bien, de acuerdo. Hay dos cosas que se usan las frecuencias. Una manera es que nosotros permitimos el Healy que analice frecuencias del el espectro completo desde 0 Hz hasta muchos 10 Hz, de 10 millones de frecuencias. Todas las frecuencias básicamente que van desde 0 hasta 1.000.000 de Hz. Entonces, analizamos cuál frecuencia es mejor. No una sola frecuencia, pero es un patrón de frecuencias, una secuencia de frecuencias que se relacionan unas a otras, que manifiestan un significado de una relación entre ellas. Por ejemplo, si yo uso la palabra correcta, WORD,
es una palabra que se llama word, palabra, pero no de la W, la O, o la R, o la D. Hay un significado particular. Pero la palabra correcta sí tiene un significado. Es un programa que yo puedo escribir en donde puede mandar una frase, podemos tener un contexto. Es lo mismo con las frecuencias. Las frecuencias por sí mismas tienen un significado impresionante. Es porque las frecuencias en una relación de frecuencias y tiene un significado que se manifiesta. Es lo que implica lo que nosotros se exponencia. Como nos podemos ver desde las moléculas, la meta de lo que implica una dimensión detrás, lo que significa lo tiene un significado detrás, es como potencial que tenemos nosotros con la energía que tenemos, y lo que nosotros nos pertenece se puede manifestar de una manifestación de significado. Yo tengo un libro aquí que lo tengo hoy, Unfolding Meaning, o sea, es desentrabando el significado, es en español. Es lo que selecciona dentro del campo de información frecuencias, y lo estamos experimentando con frecuencias que entran en nuestros cuerpos. Y esto es lo que este libro dice, el significado de lo que se está formando. Tenemos nuestro espíritu, que se quiere, el espíritu significado que llamamos vida. Tenemos muchos bloqueos y es un flujo de significado que tiene muchos significados. El Tramatar, y lo que tomamos de la sociedad, de la escuela, es todo lo que lo tengo que bloqueado, es un significado de lo que puedo realmente fluir en nuestras expresiones de vida. Es por eso que estamos experimentando frecuencias. Si se acuerdan, el campo de información es una comunicación de la conciencia que está comunicando, es un flujo libre de espíritu. La frecuencia el rango de frecuencias es de muchos niveles, diferentes accesos. Cuando estás muy metido en el delta, no hay conciencia, es 0.22 Hz. Es un razonamiento de uno mismo. Es la absorción, lo que los indios le llaman el samadhi, la absorción de la totalidad, es el reconocer, es estar reconociendo que hay algo como una imaginación. Teta es una de las frecuencias que nuestro cuerpo desarrolla, nuestro cerebro, y lo vemos como cuando éramos niños de 6 meses, le da 99% de ondas delta. Cuando va a los 3 años, empieza a producir lo que es tita, es el movimiento de las frecuencias. La dimensión cambia, la percepción cambia, la imaginación también cambia. Es muy interesante, es parte de la vida, porque las ideas son muy creativas, la creatividad del lenguaje en la célula, y viene el desarrollo completo de nuestro cerebro, que produce de 15 a 20 Hz, damos teta, beta, 1, 2, 3, y somos más objetivos, más exteriorizados, y podemos percibir lo que está en el exterior de nosotros. Sí. Lo que mencionas es el otro lado. Yo me emocioné de lo que estaba platicando de la parte espiritual, pero como empecé de escribir, hay dos de las funciones. El modo 1 es seleccionar de todo el grupo de frecuencias. Las frecuencias bajas son muy importantes. Mencionaste el significado para el cerebro
de las ondas cerebrales tienen el efecto a nivel celular. Las frecuencias bajas son muy importantes, pero también el número 2, el modo 2, cada frecuencia tiene un significado. Es lo que llamamos las frecuencias de oro, que fueron desarrolladas por el señor Nuno Nina, miles de frecuencias, que cada frecuencia tiene un significado específico que selecciona del campo de información y selecciona un grupo de frecuencias. Son dos tipos de modos en lo que el Healy opera. Estoy trabajando con un científico holandés que voy a estar con él en 2 semanas. Tenemos un simposio con científicos, en un simposio en el Castillo, 6 profesores de física, pero biólogos. Entonces hay gente de los más altos niveles, alguien que dio una lectura sobre la ciencia y él desarrolló una fórmula en que podemos calcular frecuencias, pero también puedes crear las frecuencias. Alberto, tú, utilizando estas frecuencias de los ciclotones de ion en las frecuencias del campo magnético, hay varias fórmulas que puedes ponerlo físicamente o matemáticamente, calcular en sus propias frecuencias, frecuencias de resonancia o moléculas. Estamos utilizando esto también. Tenemos muchas frecuencias tenemos muchas frecuencias y el seleccionar la correcta para la resonancia cuántica del campo de información es como si tú ves externamente, es un proceso aleatorio, pero es una que, como dice David Bohm, es un significado que se desarrolla. Gracias, es información muy importante, pero ¿cómo podemos saber que la tecnología que tenemos hoy, cómo poder medir frecuencias, medir especialmente nuestro cuerpo, nuestro cerebro, nuestro corazón, las frecuencias que ustedes utilizan para medir y cómo podemos ahora, la pregunta es cómo podemos ahora utilizar las frecuencias que son beneficiables para nuestro cuerpo físico o nuestra mente. Lo hacemos todo el tiempo, Max, porque cuando hacemos EGs, medimos la electricidad, pero es un poquito más complejo. Marcos está hablando sobre información y la información no tiene energía, no tiene masa, solo tiene una forma como un telefax, donde se imprime en otro lado, se manda de un lugar a otro y se imprime en otro lugar con la tinta del receptor. Eso tiene un significado. Esto quiere decir que de entrega y que mantén construyendo, por ejemplo, hablando del hígado, puede ser coordenadas. Lo importante es el espacio y tiempo. Está dando espacio con los corrientes, y pues cuánto el cuerpo puede ver energía y cuál es el potencial de las células. ¿Cuál es el potencial de cada una de las células que pueden absorber energía libre? Si nuestro cuerpo no está listo para absorber y le damos electricidad a un cuerpo que tomó electrolitos, no va a absorber esa energía. Es algo muy básico. Marcos está a un nivel muy alto y habla de conceptos muy altos, pero tenemos conceptos más aterrizados, hablando de microcorrientes. Pero la clave de todo esto son las microcorrientes, es como un lenguaje. Es casi como es un lenguaje de los mudos o un telegrafo, donde tú escribes algo y las células también se manifiestan en un código y es un binario código.
un código binario. Y podemos leerlo e interpretarlo. La otra manera de leer el campo de información que viene de estudios que se han estado haciendo en la Universidad de Stanford, las investigaciones de anomalidades en Princeton, aparentemente eventos aleatorios, y esto es lo que Marcus ha estado haciendo. Nadie más lo ha hecho. Esto es el genio que tiene Marcus. Es el tipo diferente de ciencia que la gente no se da cuenta que el Healy está mezclando dos ciencias. En el momento, si en el momento la gente, en el futuro vamos a tener una información que viene de otra dimensión y no tiene nada que ver con el tiempo. Entonces podemos probar esto, por ejemplo, con los giroscopios. Es muy difícil explicarlo solamente, pero una ciencia para que estuvo midiendo la corriente de variación en la materia. Y podemos hacerlo en el cuerpo si el órgano ha cambiado. En este caso, si se está, por ejemplo, midiendo el peso de un objeto, es bien preciso en escalas, porque si se influencia unos órganos con información, van a cambiar su peso, como fracciones de gramos. Marco, ¿le quieres agregar algo a esto? El Nicolás Corsive es una inspiración para mí, desarrollando el Time Weaver, y después de eso, el desarrollo de Time Weaver, después de eso empezamos con el Healy, y por eso tenemos ahora el McHealy. Tenemos una pequeño, los primos, que es el McHealy, o tiene teléfono, tiene algo de aluminio y propaga un flujo como de tiempo o de ondas. El Time Weaver es el aparato que tenía, se comunicaba a través de tiempo. El tiempo de flujo, esa es la idea que estamos haciendo con McHealy. El aluminio causa que haya un campo magnético muy efectivo que refleja el flujo de información, es como el time waves, o sea, ondas de tiempo. Y es como un generador de sonidos. Es como el metal, que crea una singularidad. Y si estás en el medio de un cilindro, toda la información que emana de tu cuerpo, está reflejado por el cilindro que está rodeándote y se regresa hacia ti. Nuestro el castillo. Bueno, el nuevo edificio que estamos renovando cerca del castillo, tenemos ahí aparatos, hicimos el tamaño de 2 metros de alto, y pues yo puedo sentarme adentro. Y hoy estuvimos muy sorprendidos porque uno de nuestros ingenieros fue nuestro invitado hoy, nos trajo un desarrollo nuevo que han hecho juntos, que es para medir las frecuencias del espectro de los cubículos. Y lo que estamos viendo es un lugar donde no tengamos que buscar radiación de energía eléctrica. Lo que nos estamos tratando es cambiar las corrientes y fuimos un perfecto lugar totalmente cubierto bajo 50 Hz. Cambiamos el equipo de laboratorio dentro para empezar a ver cómo funcionaba, y empezamos a ver que era un lugar perfecto para experimentar 2 de ellos dentro del McHealy, y entramos mucho más dentro del campo de información. Tienes el McHealy 2, separan frecuencias, generadores de frecuencias, y uno de ellos en el Healy, ¿no?
En el Mahili tenemos dos, porque tenemos dos tipos de diodos físicamente generadores de ruido, uno de electrones y otro de infrarrojo, radiación, para que el Mahili entre a tu cuerpo y se conecta directamente en el campo infrarrojo que el cuerpo emite, para hacerlo un poquito más entendible para la gente como yo. No, Maxi, es imposible, es imposible. Si puedes tratar de poner un espejo dentro de un vacío, es como sí o no, la posibilidad de generador de qué frecuencia estoy resonando, o cómo lo puedes definir de manera más sencilla. Y Alberto, tú me puedes a lo mejor explicar después de Marcus. Es muy simple. Vamos a pensar que tienes 10 frecuencias. ¿Cuál es la mejor para ti en este momento? Es como estar 1 Hz, 2 Hz, 3 Hz, 4 Hz, hasta 10 Hz. Tenemos 10 frecuencias y queremos cuál es la base. Y es un método muy sencillo. Para la frecuencia 1, cuando ponemos esta frecuencia, ¿qué es lo que está haciendo el cambio en resonancia en el físico? Lo hacemos con el 2, con el 3 y con el 4. Y cada una de las frecuencias obtenemos la respuesta del generador de ruido y, de acuerdo a mi entendimiento, es el campo del cuerpo. Y estamos viendo esa resonancia, ese scan, donde va a tener mayor coherencia. Entonces, se va muy profundo porque va 100,000 frecuencias por segundo y de esta manera podemos entender mejor toda la grande frecuencia, campo de frecuencias. Alberto, él mencionó si hay un grupo de gentes y todos tienen un solo nombre, pues nada más ponen un nombre y le llamas Paul y Paul no responde, y luego Stefan y no responde Stefan, y luego John y John dice aquí estoy. Entonces estás teniendo una respuesta porque es una resonancia, un reconocimiento en la primera señal. En eso de 100 personas, uno soy yo. Y esa es la energía que está saliendo. John solamente no es que esté levantándose porque recientemente se le ha llamado. Tú mencionaste los mapas de la ingeniería en el Instituto de Investigación en Brandenburg, del señor Brandenburg, que acaba de morir. Roger Nels también, que fue un director académico, él todavía está activo, está en un proyecto consciente, lo hace, tenemos en la Universidad de Princeton en el sótano, en el laboratorio, así lo tienen. Ellos comprobaron que hace 2 décadas, investigación de 2 décadas, que hay un generador aleatorio de generador y había resonancias y que ese entrelazamiento entre las cosas físicas aleatorias están basadas en el quantum, en eventos quantum. Los eventos cuánticos se manejan de otra manera. Cuando algo pasa aleatoriamente, es algo cuántico y es una información que se baja de un manifiesto y esa es la clave. Nosotros usamos los procesos cuánticos aleatorios, pero no hace nada de hacer el significado comunicarse en el campo de información. Son procesos aleatorios.
cada momento billones de veces nuestro cerebro y nuestras células estamos haciendo una ubicación de cada una de ellas para obtener las frecuencias correctas. Acabo yo de hacer un experimento, explicar pues, pusieron un cilindro y pusieron glicerina y una manivela pusieron una gota de tinta y la glicerina es un fluido de fluido continuo. Entonces la manivela le estoy parando de un solo lado. La gota de tinta desapareció porque fue distribuida, pero tú ya no lo podías ver con tus ojos. Ya estaba distribuida. Así es como volviste hacia el otro lado. Se pudo reformar esa gota de tinta. Eso es lo que pasa con la fragmentación o la reconstrucción de la información. Telitis en la antigüedad, hace 2000 años, le llamaba disolver y coagular. Cada vez que hay una gota de pintura o de información, el tiempo desaparece. Cuando tú piensas acerca de algo, está pasando, pero no completamente se desaparece, sino se desconstruye. Y eso es lo que pasa en nuestro cerebro y en nuestro cuerpo. Si cambia la dirección del tiempo, estás reconstruyendo y vas a volver la gota de tinta. Y es un ejemplo de darles una idea cómo este espectro de cosas funcionan, pero en el futuro vamos a poder saber más de esto porque se han hecho estudios muy serios acerca de esto, de un astrofísico y distribuido, y yo lo encuentro muy importante para el uso médico porque ha ido progresando, inclusive hasta la edad va progresando, pero la información se ha perdido en la información y en la edad porque es coherente, pero tampoco que tanto mantengamos la coherencia estable, vamos a poder mantener esa meta de ese órgano. El órgano no se va a desaparecer, sino que se va a mantener. Eso es lo que es bueno para nuestro bienestar. Eso tiene un significado de la vida. Si mantenemos ese significado de la vida en este vortex, es muy significativo. O si la meta aquí es la coherencia. Y la coherencia básicamente significa poner las cosas en orden. Si tengo una cocina, un ejemplo, tengo una cocina muy todo tirado, no hay coherencia con nuestros mentes, nuestros pensamientos, todo lo que consideramos hacer parte de nuestras vidas. Si no está en orden, no va a funcionar tan bien, pero con las frecuencias que están haciendo, si creamos las frecuencias correctas para nosotros, vamos a estar en alineamiento con las frecuencias y vamos a crear mayor coherencia. Esto es algo de lo que podríamos decir. La orden no es coherente, pero la coherencia y el orden, en un lado tienes el orden y el otro lado tienes desorden. La coherencia es la razón de las que está en medio de los dos. Necesitas tener una creatividad colectiva. Pero hace varios días esta es demasiado y hay que ponerlo todo básico al lugar donde pertenece, pero la creatividad necesitamos un flujo libre de todo. Lo que me gusta, lo que dijo David Boone, coherencia permite el flujo libre del significado, porque viene del espíritu. Lo que es una comunidad que tenemos en el castillo, una comunidad hermosa de gente que son apasionados para trabajar con el Gili, apasionados para trabajar con el proyecto, es una comunidad de amigos, es una comunidad también en la parte espiritual. Y lo que podemos hacer es en las sociedades, por ejemplo, podemos obstruir corona de un lado para otro, pero
puede identificarse su opinión. Si tienes un grupo de gentes que no hay muchas opiniones, y eso es bueno, pero ahí te empiezas a dar personas que se empiezan a identificar y empiezan a hacer una descoherencia, o sea, destruir la coherencia. No es un significado de todo el mundo entiende que hay una opinión, hay muchas opiniones, pero esto se puede desidentificar y entendamos que como grupo estos aspectos ahí están presentes, pero lo que el flujo de significado y el flujo de entrelazamiento es muy importante para un diálogo. Su coherencia no es solamente lo que quiero decir, es una meta para mí personalmente, mis relaciones con mi ambiente o especialmente con mi relación con todas las otras gentes. Diferencias están ahí, pero también somos uno. Entonces, por eso es cómo podemos medir estas diferencias. Es cómo juntar el orden y el desorden, cómo medirlo. Esto nos permite el flujo libre de espiritualidad. Sí, quiero agregar algo, si me permites. Integridad. Integridad significa uno, y si tienes una cuchara y pones sopa, si tienes un hoyo, entonces la cuchara no es coherente porque no está haciendo lo que se debe hacer, juntar el agua de la sopa. Lo que estamos haciendo en nuestras vidas, cada uno tiene nuestras metas. Mex tiene un gol, una meta, Marcos tiene su meta, yo tengo mi meta, pero si tú sabes cuál es tu meta y la sigues, eres coherente. Es un ejemplo perfecto. Si nos juntamos y somos todos juntos, somos diferentes, pero tenemos el mismo espíritu, podemos crear algo que es mayor que cada uno de nosotros. Entonces, lo mismo pasa en el mundo de Healing World. Tenemos muchos miles de personas que pueden unirse unidos y contribuir por algo y podemos construir una coherencia. Esta coherencia mucho más poderoso de lo que se puede manifestar. El significado de la vida o de la fuerza de la vida, un grupo pequeño que sea coherente, eso va a crear una mejora en la vida, yo quiero vivir, yo quiero tener una mejor vida, y eso manifiesta una coherencia del grupo de personas. Como Confucius dijo, si tú juntas a 3 personas y las haces que estén de acuerdo, puedes cambiar el mundo. Estoy de acuerdo con ustedes, podemos verlo. Alberto, tú me dijiste una vez la palabra para eso. Por ejemplo, el campo de la tecnología, del campo de información, hay comunidades muy grandes que se están dando cuenta y siendo conscientes de lo que está pasando, y nosotros estamos conociendo más de las cosas que son verdad. Entonces, por ejemplo, si ponemos un vaso lleno de moscas, pero si alguien pone una tapa y lo pone en la esquina por 3 días y no toca el vaso y nada, 3 días y le quita la tapa, ¿qué pasa? Las moscas nunca se van a salir, inclusive los niños, porque en realidad se les ha formado y tiene una tapa. Y eso es lo que ha pasado en nuestros pasados años anteriores, que nos han puesto un tope, y por eso nosotros tenemos coherencia. Marcus Mickes, Dr. Spencer, Klaus Lipton, Ray Braden, todos estos nombres de comunidades de personas que tienen frecuencia y energía, que ahora tienen más y tienen más conciencia, y esta conciencia se está creciendo, donde ellos tienen ahora la misma idea, el mismo lugar, y entonces esas ideas tienen una forma y tenemos una idea y están bajando información de una nube que se llama ahora conciencia. El campo de información es un campo, es un influenciado. Entre más pongas energía en algo, más se haga como una entidad que más se sostiene mayor.
entonces se influencia a la gente que se conecta. Eso pasaba con los romanos, con lo que empezamos ellos empezaron a manejar el dinero, o utilizando esto, rezando por esto para llegar a algo, algo que repite, y tú, por ejemplo, lo hice con pilotos de Fórmula 1 o pianistas. Cuando empezamos, su cerebro era como un árbol de Navidad, una constelación. Cuando repiten y repiten, cuando los carros de Fórmula 1 o de piano, desaparece el cerebro, desaparece el córtex, es absorbido y va a otro lugar. Esa habilidad no es superficial y es parcialmente transferido a algún lado. Eso también las células. Marcos, tú siempre has dicho que usas Healy, ayudas a muchas gentes, básicamente. Estás conectándote a un campo, y lo que estamos haciendo, estamos creando un campo, y si puedes meter un poquito y de qué significa, qué es lo que dices con esto. Nosotros como habitantes de este planeta estamos compartiendo un orden complicado. Así que cualquier cosa que yo haga, cualquier cosa que yo piense que haga en un nivel muy profundo, va a afectar a muchos con este campo de información. Cuando yo utilizo el Healy y a través de las frecuencias de las cuales son generadas, es muy simple. Estoy conectándome a este nivel como el que todos estamos conectados. Todos, cada uno de nosotros estamos en un inner space, y estoy metiéndome más y siendo más consciente, entrando en la parte subconsciente. Y entre más profundo entre, puedo ver y puedo experienciar, por ejemplo, meditación. Y el espacio se empieza a expandir. Cuando empezaba yo y cuando encontré, empecé con un espacio muy pequeño, pero el espacio cuando se empieza a incrementar, empieza más a crecer. No es que tú crezcas tu propio espacio individual, pero empiezas a compartir espacio con todos los demás. Esto es lo que básicamente es el régimen de lo subconsciente y lo que un colectivo consciente. Por eso nuestro espíritu se hace más grande y se hace más objetivo, porque el espacio en que estamos todos conectados, y si vas más profundo, ese espacio crece. Estás conectándote utilizando el campo de información y frecuencias que analizan. Te estás conectando objetivamente de un nivel donde todos estamos conectados, donde estamos solo uno, todos somos uno. Te cambia la manera de pensar, te cambia la manera de actuar. Y entre más gente se conecte a este nivel, están actuando más coherentemente. Entre más gente actúe coherentemente, tenemos todos un beneficio, porque todos tenemos el mismo interés. Tenemos todos las plantas, los animales, los seres humanos. Vamos a compartir todo esto. Si yo tengo una muy buena intención, ¿cuál puedo decir? ¿Qué es lo mejor que puedes hacer para todos los demás? No lo voy a... mi inteligencia no va a ser suficiente, pero si yo puedo hacer algo aquí, acá, y otra cosa loca en otro lado, no hay entendimiento. Pero si yo estoy coherente en este nivel, estamos automáticamente guiados todos, y hay más inteligencia profunda y más guía profunda. Entonces, entre todos nosotros podemos mejorar las cosas y tener colectivamente más independientes. Necesitamos estar conectados y tener una gran intuición. Somos parte de la fuerza que constituye lo bueno y lo malo, lo opuesto en lo bueno y lo malo. Ese es el destino de la gente que quiere hacer el bien, que no está conectada. Primero, al conectarte, entonces empiezas a
generar esa energía y entre más gente empiecen a hacerlo, nos vamos a beneficiar más personas. Ya pasamos 1 hora y no estuvo aburrido esto. Estuvo muy un fin hermoso. Lo quiero mantener porque estamos grabándolo, estamos todos estos personajes, estamos conociendo todo esto, así sugiero, lo hacemos pronto. Tú puedes ir y seguir, porque Marcus, tú, si 500 gente, había más de 500 personas, pero además tenemos el límite en 500 ahorita, pero ahorita, gracias porque todos te ayudaron, te escucharon, pero tenemos que hacer esto más seguido, ser más específicos, entender más de esta impresionante tecnología. Hay 500 personas que vas a razonar contigo y vamos a saber lo que tenemos y unas experiencias en uno mismo. Así que nosotros conocimos que hay algo que no podemos ponerle un lenguaje porque está limitado para expresar lo que está ahí fuera y cómo lo podemos explicar. No podemos entender el espectro de las frecuencias, nuestros sentimientos, nuestra visión solamente puede percibir una fracción de lo que está pasando ahí en nuestro cuerpo infrarrojo, y no es que no están ahí porque no podemos verlo, y no porque no podemos verlo no significa que no esté ahí, están ahí, pero no podemos percibir con nuestros sentimientos en diferente nivel, en diferente dimensión. De repente podemos sentirlo, saberlo, y eso, no sé cómo expresarlo en palabras, pero necesitamos ser colectivamente, caminar en este camino y entender esta jornada, este camino que vamos todos y cada uno de los que no conocen, es el Frequency Experience. Cerca de 3,000 personas están. Ahorita hay más de miles de personas que están utilizando el Healy, muchos de los cuales de los programas debo de usar. ¿Cuál uso? La aplicación azul para la aplicación rosa. Nada es malo, todo es bueno, cada uno es diferente, cada uno crea una experiencia para cada uno, y lo que hace es que nos alinea a nosotros mismos con nosotros mismos, y no en este mundo, doctor Alberto, Marcus, no conoce a ti más que tú mismo. Y este es lo más importante mensaje, es créate un conocimiento, conciencia. Tenemos el poder de crear las vidas que nosotros tenemos tener y manifestar. Y luego la magia está pasando en nuestras vidas, coherencia está pasando, coincidencias están pasando, y no son coincidencias, se llama sincronicidad. Ahora tenemos al doctor Alberto en esta llamada que escribe de diferente manera lo que Marcos nos dijo. ¿Y qué pasa si te pones microcorrientes en el Healy o atrás en de los oídos? ¿Qué es lo que pasa? Él te va a explicar muchas cosas de esta aplicación de aparato muy simple que puede llegar, pero puede ir más profundo a un nivel mucho más alto de conocimiento. Y como Marco lo explica, algo en sus otras palabras que no podemos entender por nuestros sentimientos y nuestras personas, nuestras capacidades, pero esto va más allá de nosotros. Nuestra meta es buscar qué tan lejos podemos ir. Esto es no solo el inicio. Healy no es la respuesta de todo, pero sí, ciertamente es una herramienta que nos permite entrar en un hermoso camino de nuestro futuro. Lo dejo aquí. Les quiero dar muchas gracias, Marcos, por estar aquí con nosotros, por compartir tu corazón. Si quieren regresar, manden un uno. Y entonces, gracias, Alberto, por estar con nosotros. No va a ser la última vez. Es una ciencia loca, pero ahí está. Gracias a todos ustedes por estar aquí. Es una llamada, no va a ser la última llamada, vamos a hacerlo otra vez. La ciencia y espiritualidad, este es el inicio. Gracias a todos por estar aquí. Los voy a silenciar a todos ustedes.
No sé si pueden decirle goodbye. Gracias. Thank you, Max. Thank you. Thank you. The recording has Thank you. stopped. Gracias. 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 Gracias y bendiciones a todos. Gracias. Bendiciones. Dankeschön. Luego.